La concepción de la maternidad ha vivido una transformación significativa a lo largo de la historia. Tradicionalmente idealizada como una vocación natural y sacrificada, la figura de la madre fue mitificada como un pilar de amor incondicional y de devoción. Sin ir más lejos, la imagen de la Virgen María ha dejado un modelo de la maternidad perfecta, pura, ideal y sacrificada que acepta su papel de madre a pesar del dolor. Sin embargo, en la actualidad, el discurso feminista y los estudios de género han cambiado esa visión, mostrando la complejidad de la maternidad y sobre todo su pluralidad. Autoras como Simone de Beauvoir o Silvia Federici han contribuido a desmitificar la maternidad al exponerla como una construcción social que a menudo oprime a las mujeres al imponerles expectativas de perfección inalcanzables. El corpus seleccionado permite explorar la maternidad desde diferentes perspectivas geográficas, culturales y sociales. Perder de Raquel Robles, publicado en 2008, retrata el duelo y la reconstrucción de una madre en el contexto argentino. Madre de leche y miel, de Nashat El Hashmi, pone en primer plano las tensiones entre las expectativas patriarcales y las realidades de las mujeres migrantes. Luego, La maternal de Pilar Palomero, estrenada en 2022, visibiliza la maternidad adolescente, situándola en un contexto contemporáneo que enfatiza la precariedad y las dificultades de ser madres jóvenes y solteras. Por fin, la serie de pinturas Mientras vivo siempre te recuerdo, también conocida como La Edad de la Ternura de Oswaldo Guayasamín, pone de relieve una visión de la maternidad con una serie de desafíos como el dolor, sin impedir la ternura de las relaciones entre una madre y su hijo. Estas obras permiten una mirada transversal sobre el hecho de ser madre y su desmitificación, pero también la legitimación de la pluralidad de experiencias de la maternidad. Esta desmitificación no implica rechazar la maternidad, sino reconfigurarla y repensarla, o sea, reconocerla como una experiencia diversa, ambigua, donde se opera un proceso largo de resiliencia, a veces marcada por contextos sociales o personales complejos, que pueden ir del dolor del parto al dolor de la pérdida de un hijo, por ejemplo. A través de esta presentación exploraremos cómo las obras Perder, Madre de leche y miel, La maternal y Mientras vivo siempre te recuerdo abordan esta desmitificación vinculándola con la capacidad humana de reconstruirse frente al dolor y la adversidad. Para empezar, la novela Perder de Raquel Robles, ganadora del Premio Clarín en 2008, narra la trayectoria de una madre que pierde a su hijo en un accidente de coche en Argentina. Aunque la autora afirmó no haber querido vincular su obra con la política, muchos lectores han asociado la novela con el tema de los hijos perdidos durante la dictadura. El relato, en el que nunca se revela el nombre de la protagonista, universaliza la experiencia de perder a un hijo desde la subjetividad de la primera persona. A través del drama vivido por esta madre, el lector se enfrenta al dolor de la pérdida, la culpa de seguir viva, el desafío de sanar y sobre todo al enfrentamiento con una realidad que continúa tras la pérdida. La protagonista, en su intento de huir, se refugia en la literatura, que se transforma en una verdadera obsesión para olvidar. Posteriormente, esta obsesión se desplaza hacia un paciente rumano en la clínica psiquiátrica que fallece de un cáncer. La novela no solo es un testimonio del poder humano de reconstruirse tras un drama, sino también una reflexión sobre cómo la maternidad continúa incluso después de la muerte. Al viajar hacia Rumanía, la protagonista busca refugio en el aislamiento que le otorga el desconocimiento del idioma, lo que justifica su silencio ante los demás y le permite lidiar con su dolor. Sin embargo, con el tiempo, comienza a aprender la lengua para relacionarse con las personas que la apoyan, y especialmente con Radu, un niño encontrado en su camino, a quien poco a poco empieza a considerar como un segundo hijo. La familia que se crea en Rumanía la ayuda a superar el trauma. Sin embargo, el verdadero proceso de sanación comienza cuando decide romper el silencio y compartir su historia. Así la palabra se convierte en el único camino posible hacia la superación del drama y así la protagonista descubre que no está sola.
Además de mostrar la posibilidad de sanar, esta novela pone de relieve una maternidad que no acaba con la muerte, pero también enfatiza el poder humano de trascender el dolor para crear otra vida. Sin embargo, se nota el conflicto entre dos vidas, que siguen dialogando, porque la protagonista no puede olvidar a pesar de su voluntad. Se describe como una madre sintiendo el cosquilleo permanente del hijo amputado. Además, dice, me despierto con una sensación de alivio y de angustia, porque si no lo hubiera perdido a él, no te habría encontrado a vos. Para recuperarlo a él, aunque sea en sueños, tengo que perderte a vos. Gracias a Dios, no está en mí tomar esa clase de decisiones. Esto refleja no solo la capacidad humana de resiliencia, sino también una maternidad que va más allá de la biología, oponiéndose a la visión tradicional de la madre. Se nota un amor igual por su hijo biológico como por su hijo adoptivo. Esto enfatiza la pluralidad de maternidades posibles y que ninguna es mejor que la otra. Luego, en la novela Madre de leche y miel, notamos la narración de la historia de Fátima, una mujer originaria del Rif que emigra a España, que deja a su familia para vivir a Cataluña con su hija. Ella intenta redefinir su papel como madre en un entorno patriarcal y marcado por el choque cultural y los prejuicios contra los cuales lucha para dar a su hija una vida mejor. A través de su protagonista, la autora examina la maternidad y la feminidad como espacios de opresión y de lucha. Como en Perder, el uso de la primera persona añade una dimensión más íntima y una proximidad cuando, años después, vuelve a su país. La protagonista cuenta sus experiencias en España a sus hermanos. Además, ya os lo he dicho, en aquellos tiempos me convertí en hombre. Me olvidé completamente de las precauciones porque los hombres no han de protegerse de nada. Somos nosotras las que hemos de esforzarnos para no provocar sus instintos. Esta aserción pone de relieve la dominación masculina por la violencia en la sociedad, lo que también se nota al nivel del control de la maternidad. La obra evidencia cómo las mujeres migrantes enfrentan expectativas contradictorias. Por un lado, mantener la tradición y por otro, adaptarse a un nuevo contexto que cuestiona esas normas. En este proceso, la maternidad se transforma en lucha para construirse una identidad propia gracias a la determinación de su protagonista. La resiliencia de la protagonista se desprende de su capacidad para romper los esquemas impuestos por la tradición y las sociedades, construyendo una nueva identidad que desafía tanto las normas como las idealizaciones de la maternidad. Lo que prevale son las relaciones entre la madre y su hija. Escribe, lo peor que lo podía pasar a una niña era quedarse sin madre. Así, la maternidad se convierte en herramienta para salir de situaciones difíciles y encontrar la fuerza para ir adelante. Luego, la película La Maternal representa la maternidad adolescente en un contexto de vulnerabilidad socioeconómica. Carla, su protagonista, encarna la ruptura con la imagen de la madre idealizada. Es joven y madura y se enfrenta a un sistema que la juzga más de lo que la apoya. Además de ser madre joven, es también una hija rebelde que no tiene buenas relaciones con su madre, muy a menudo ausente, con quien la comunicación se rompió. En este sentido, la película cuestiona la maternidad desde un doble paradigma. Carla es tanto una madre que no sabe cómo criar a su hijo recién nacido, pero también sufre de su relación con su madre que tampoco la entiende. Sin embargo, sus experiencias de la maternidad le permite ser más indulgente con su madre y entender las dificultades que tuvo que enfrentar como madre joven y soltera. Tras quedar embarazada de su mejor amigo, llega a La Maternal, un centro para madres adolescentes, donde se comparten experiencias y sobre todo donde las chicas se apoyan entre sí para aprender juntas y crecer. La colectividad y sobre todo el grupo femenino le permite a Carla enfrentar los escollos y superar sus dudas en cuanto a su maternidad. Se cuestiona entonces el núcleo familiar clásico, sobre todo porque los hijos de la película solo tienen figuras femeninas, lo que pone de relieve la posibilidad para las mujeres de crear una familia sin la presencia de un hombre e independizarse.
sobre todo en contextos complejos. Sin ir más lejos, una de las chicas del centro, cuando cada una cuenta su historia, les dice a sus compañeras que fue víctima de violencia de género y de abusos. Además, plantea preguntas sobre las estructuras sociales que perpetúan estas experiencias de violencia y de precariedad. La maternal subraya que la maternidad no es únicamente un rol biológico que no se nace madre, sino que es un proceso dificultoso que a pesar de sus obstáculos puede ser hermoso. Sobre todo se legitima la ayuda a las madres solteras que a veces, tanto por su situación social, económica y personal, no pueden criar a un hijo solas. Es una maternidad que se aprende gracias a la ayuda de los demás, porque el hecho de criar a un ser humano no es innato. Por fin, muchas veces se ha representado en la iconografía cristiana el tema de la Mater Dolorosa, que recuerda el dolor de la Virgen María frente al sufrimiento de su hijo. La vertiente dolorosa de la maternidad siempre fue algo recurrente, pero se ha justificado el dolor de las madres para imponer normas sociales restrictivas para encerrar a las mujeres en un modelo de pureza y de abnegación. La serie de pinturas del artista ecuatoriano Guayasamín, Mientras vivo, siempre te recuerdo, aunque sea una representación de su madre, muestra una visión universal de la maternidad como un espacio de dolor con personajes distorsionados, con la apariencia triste. Se notan tanto los escollos de la maternidad como el amor de las madres por sus hijos y su ternura. Lo que se enfatizan son los colores bastante cálidos de las pinturas que añaden una dimensión afectiva, reconfortante, que contrasta con los rostros deformados. El amor de la madre es el tema central de aquellas pinturas, lo que también pone de relieve la nostalgia del autor de su infancia, como lo implica el título. Es una visión de la maternidad como una relación de ternura entre madre e hijo, casi genuina, que para el pintor permite trascender las dificultades vitales. En Maternidad Dolorosa se destacan las luchas vitales de las madres, sus sacrificios y la relación indefectible con sus hijos. Los colores fríos muestran el sufrimiento maternal, así como la tristeza de su mirada. A través de estas representaciones visuales, Guayasamín combina las narrativas idealizadas de las relaciones entre madres y hijos, pero también muestra la vertiente dolorosa de la maternidad. Al fin y al cabo, las obras seleccionadas exploran la pluralidad de maternidades posibles, que tienen como punto común su desmitificación, mostrando las dificultades encontradas al tener y cuidar a un hijo, pero también la resiliencia que forma parte del proceso de superación de los obstáculos. Estas obras, a través de diferentes géneros, contextos y lugares del mundo, nos invitan a reflexionar sobre la maternidad como una experiencia múltiple, compleja y profundamente humana. Desde el duelo y la migración hasta la adolescencia, la maternidad aparece como un espacio de resiliencia y de resistencia frente a las pruebas de la vida. La desmitificación del papel de la madre no busca quitarle su valor, sino reconocer su diversidad y complejidad a través de obras que se alejan de un ideal inalcanzable, legitimando así cada situación propia a cada individuo. Como demuestran estas narrativas, la maternidad puede ser tanto un lugar de dolor como de transformación, lo que recuerda la capacidad humana de reconstrucción gracias a la comunicación, la solidaridad y el amor.